los ataques entre ambos países no se han detenido y están recrudeciendo. Hasta ese momento ya se cuentan cerca de 300 muertos y más de 1000 heridos en ambos países. El balance de víctimas de los últimos ataques lanzados por Irán contra Israel en respuesta a los bombardeos iniciados el viernes por el ejército israelí contra el país centroasiático ha aumentado a 8 muertos y más de 90 heridos, los últimos datos facilitados por las autoridades de Israel. Y además su Servicio Nacional de Ambulancias ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que los ataques contra el centro del país han causado al menos 8 fallecidos y 92 heridos, entre ellos una persona en estado grave y 5 en estado moderado. Los ataques iraníes han dañado la red eléctrica en esta zona. Poco antes, el ejército israelí ha anunciado que se activaron las alertas en varias zonas tras la detención de misiles lanzados desde Irán contra el territorio del Estado de Israel. Por eso han pedido a la población que obedezca las instrucciones del mando del Frente Interior mientras trabajan para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza, han asegurado. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado los ataques en un comunicado en el que han sacado pecho de la más poderosa y devastadora operación contra el territorio israelí, con ataques registrados asimismo en Jerusalén, el puerto de Haifa, que ha provocado un incendio sobre una refinería de petróleo, y en las inmediaciones del aeropuerto de Ben Gurión, en la localidad de Tel Aviv, según recoge la agencia de noticias INRA. Una situación bastante compleja, bastante delicada de lo que estábamos hablando. Irán, en todo caso, ha demostrado que también el domo de hierro, esa famosa cúpula de hierro, ese sistema antimisiles de Irán, tampoco es invencible. O sea, han logrado superarlo, saturándolo de alguna manera, lanzando una serie de proyectiles y han hecho blanco en territorio israelí. Dicho sea de paso, en las últimas horas se ha anunciado que han empezado a evacuar diferentes sectores de Teherán, la capital de Irán, eso debido al pedido de las mismas autoridades. Es uno de los sectores que ha sido blanco de los ataques de las últimas horas de Israel, en la que cerca de 300.000 personas les han pedido evacuar de esa región debido a que siguen cayendo los proyectiles israelíes. No, y claro, está el tema de los proyectiles, está el tema del domo de hierro, y hemos visto algunos relatos de peruanos en Israel también contando cómo es su vida en medio de estos búnkers donde se ponen a buen recaudo, sabiendo que el domo de hierro es importantísimo, es indispensable para la defensa de Israel, pero tú bien dices, frente a una saturación de ataques y ataques y ataques, hay algunos misiles que terminan ingresando, ¿no? Así es, y eso pone una situación muy delicada en esta región del mundo porque Israel e Irán no están juntos, no tienen una frontera común. Claro. Están a más de 2.000 kilómetros de distancia y los misiles que se están lanzando de un lado hacia otro atraviesan el espacio aéreo de Irak y el espacio aéreo en determinadas zonas, puede ser de Siria, puede ser de Jordania. Entonces es una situación delicada porque de hecho Irak ha pedido que no se viole su espacio aéreo, porque los misiles están pasando encima de su territorio. Y lo mismo pasa con Jordania. Los misiles caen o pasan encima de su territorio aéreo, de su espacio aéreo, de uno y de otro lado. Y eso pone una situación muy compleja. Hay que recordar que en ese momento en Irak, que es vecino de Irán, hay cerca de 2.000 efectivos, 2.500 militares estadounidenses porque tienen bases ahí. Terroristas de Hezbollah financiados por Irán que están en Irak, en un momento anunciaron que iban a empezar a atacar estas bases. Y lógicamente Estados Unidos puso el grito en el cielo y dijo, bueno, con nuestros militares, con nuestras bases, no se metan porque la respuesta de Estados Unidos va a ser inmediata. Claro, el gran temor y la gran preocupación es el impacto económico que esto puede tener. Hay que tener en cuenta que Irán es uno de los principales productores de petróleo en esa región del mundo y también el espacio marítimo es sumamente importante para el transporte de petróleo y de gas a nivel mundial. Con una zona en conflicto, esto no va a desencadenar otra cosa más que el alza de los precios, principalmente en el tema del petróleo. Mucha gente puede mirar y dice, bueno, conmigo no pasa nada, pero un alza en el precio del petróleo termina desencadenando un alza en diferentes productos que se transportan por tierra.
No, claro, sube el petróleo y sube absolutamente todo, Así hasta es. el transporte, entendiendo que el petróleo es indispensable todavía, es la energía más utilizada y es un commodity, por lo que el precio lo establece el mercado. No es que dicen, ya, pero eso pasa allá, yo compro el petróleo acá en otro sitio. No, es un precio que se estandariza Así es. para evitar estas fluctuaciones, pero frente a una guerra eso se hace inviable. Mientras esto sucede entre Irán e Israel, ¿qué pasa en la Franja de Gaza? Esto, lógicamente, para muchos analistas ha permitido de alguna manera que la atención se distraiga de los ataques en Gaza, porque continúan, no se han detenido. Es más, en las últimas horas han denunciado la muerte de gazatíes atacados por el ejército de Israel, justamente en regiones donde se estaban distribuyendo alimentos. Entonces, lógicamente, es una situación bastante compleja porque todo el mundo en ese momento está hablando de lo que ocurre entre Israel e Irán, pero se ha perdido el foco de lo que está pasando en Gaza. Y la situación en Gaza sigue siendo espantosa, sigue siendo terrible. Claro, y además uno se pregunta, ¿cuáles son las posibilidades logísticas que al final del día tiene Israel para sostener dos frentes abiertos de guerra? Entendiendo que en la Franja de Gaza la capacidad de respuesta de Hamás es mucho menor, porque si bien son una organización terrorista financiada por otros países, no es lo mismo que un país que tiene los recursos de Irán. Irán, estás hablando de dos grandes enfrentados. Así es. Ahora, hay una comparativa entre el poderío bélico de Israel y el poderío bélico de Irán. ¿Qué tan fuertes son? Lógicamente, en el caso de Israel e Irán tiene una superioridad respecto a efectivos en tierra, digamos, mayor cantidad de soldados, de militares. Pero eso no les sirve de mucho porque no tienen una frontera común. Claro. O sea, no van a marchar pasando por Irak y pasando por Jordania. O sea, a lo único que pueden apelar es a los ataques aéreos, donde Israel sí tiene ventaja. Ahora, hay un tema sumamente importante, que Israel, como veníamos hablando, según estimados, tiene cerca de 90 ojivas nucleares, cosa que no se ha comprobado en el lado de iraní. Ahora, esos son estudios que se han realizado al respecto. Israel nunca ha revelado realmente el potencial o la cantidad de armamento nuclear que tiene. Claro, el gran temor es que esto pueda desencadenar en un ataque nuclear. Si Israel termina atacando con armamento nuclear a Irán, o sea, es casi seguro que va a desaparecer casi el 70% de la población que vive en ese país. O sea, casi todos van a morir. No, y siempre se ha hablado que el armamento nuclear lo que sirve es al final para frenar, para evitar que sigan las guerras. Es como que lo que ya no se utiliza. Se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, tuvo una devastación monstruosa, pero hoy en día no se utiliza y por eso no se le permite a muchos países tener armamento nuclear. Así es. Pero si Irán tuviera este armamento nuclear que dicen, tampoco lo puede lanzar sobre Israel, porque Israel, con el tamaño que tiene, desaparece Israel y a varios de sus vecinos. Así es una situación muy delicada porque termina afectando a Israel, termina afectando Gaza, termina afectando a Egipto. Es un tema bastante complejo. Ahora, evidentemente, no se ha confirmado que Irán tenga armamento nuclear. Claro. Es lo que dice Israel. Y acá es donde viene un tema bastante polémico. Israel, Benjamin Netanyahu, dice, nuestro sistema de inteligencia ha detectado que ellos tienen armamento nuclear. Estamos hablando del mismo sistema de inteligencia que no detectó hace unos años cuando se iban a meter 5.000 terroristas de Hamás. El mismo sistema de inteligencia que hasta ahora no da con todos los secuestrados. O sea, ya han pasado más de 2 años y no saben dónde están. O sea, no ven lo que está pasando ahí a unos kilómetros, pero sí ven lo que pasa a más de 2.000 kilómetros. Bastante extraño, ¿no? O sea, vamos a ver cómo va moviéndose esto en el mundo.